La humillación no te destruye. Tu reacción a ella sí. Cada vez que te rebajaste para recuperar aprobación, cada vez que suplicaste para ser aceptado de nuevo, cada vez que te hiciste pequeño esperando que otros te levantaran, no estabas siendo humilde. Estabas siendo destruido. Y lo peor es que lo hiciste voluntariamente. Pensaste que era el camino correcto. Pensaste que mostrar vulnerabilidad te haría más humano. Pensaste que aceptar el castigo te redimiría. Pero hay otro camino. Un camino que muy pocos conocen y aún menos se atreven a tomar. Un camino que invierte completamente la lógica de la humillación. Que transforma el momento más bajo en el punto de máximo poder. Que convierte lo que debería destruirte en exactamente lo que te reconstruye más fuerte, más implacable, más imposible de ignorar. Hoy vas a descubrir el gobierno brutal que separa a los que se levantan de los que permanecen arrodillados para siempre. Pero antes de revelártelo, necesitas comprender por qué la mayoría nunca escapa. Porque, después de ser humillados, se quedan atrapados en ese estado. Repitiendo el patrón. Viviendo desde la derrota. Aceptando migajas de quienes los pisotearon. Porque hay algo en la humillación que la mayoría no ve. Algo que determina si resurges o desapareces. La humillación es una prueba. No una prueba moral. Una prueba de poder. Es el momento en que se revela quién realmente eres bajo la presión máxima. Cuando todas tus máscaras caen. Cuando todas tus defensas colapsan. Cuando estás desnudo ante el juicio del mundo. Y en ese momento, en ese instante de máxima vulnerabilidad, tomas una decisión. Una decisión que determinará el resto de tu existencia. La mayoría toma la decisión equivocada. Y ni siquiera se da cuenta. Porque la decisión no es consciente. Es instintiva. Es el reflejo de años de condicionamiento. De mensajes repetidos 1000 veces sobre lo que significa ser bueno, ser aceptable, ser digno de volver a pertenecer. Te dicen que pidas perdón. Que reconozcas tu error. Que muestres arrepentimiento. Que demuestres que has aprendido la lección. Que te hagas pequeño para que otros se sientan grandes. Y si haces todo eso, si cumples con el ritual de la humillación pública, entonces, quizás, tal vez, te permitirán volver. Te darán una segunda oportunidad. Te aceptarán de nuevo en el círculo del que fuiste expulsado. Y eso parece razonable, ¿verdad? Parece justo. Parece el camino del crecimiento, de la madurez, de la responsabilidad. Pero hay algo que nadie te dice. Algo que cambia completamente la ecuación. Cuando aceptas esos términos, cuando juegas según esas reglas, cuando te rebajas para recuperar lo que perdiste, no estás siendo perdonado. Estás siendo domesticado. Porque lo que realmente está sucediendo en ese momento no es redención. Es entrenamiento. Te están enseñando que tu poder depende de la aprobación externa. Que tu valor está determinado por el juicio de otros. Que puede ser elevado o destruido según su capricho. Y una vez que internalizas esa lección, una vez que aceptas esa dinámica, nunca vuelves a ser libre. Vives el resto de tu vida con miedo a la próxima humillación. Con terror a ser expulsado nuevamente. Haciendo todo lo posible para no incomodar, para no destacar demasiado, para no arriesgar otra caída. Y esa es exactamente la intención. Esa es exactamente la función de la humillación pública. No es castigo. Es control. Es la forma en que las estructuras de poder mantienen a las personas en línea. La forma en que garantizan obediencia sin necesidad de fuerza física. La forma en que crean sumisión voluntaria. Pero algunos ven esto. Algunos comprenden el juego mientras está siendo jugado. Y cuando comprenden, toman una decisión completamente diferente. En lugar de pedir perdón, desaparecen. En lugar de justificarse, se retiran. En lugar de rebajarse, se reconstruyen en silencio. Y cuando regresan, no regresan pidiendo permiso. No regresan buscando aprobación. Regresan con algo que hace que la aprobación sea irrelevante. Regresan con poder. Poder real. No posiciones. No títulos. No influencia prestada. Sino capacidad genuina de crear valor, de generar resultados, de ser indispensables. Y esa indispensabilidad cambia todo. Porque ahora no están pidiendo ser aceptados de nuevo. Están siendo buscados. No están suplicando por un lugar en la mesa. Están siendo invitados.
No están justificando su valor. Su valor es autoevidente. Y aquí está lo fascinante. Los mismos que los humillaron, los mismos que los expulsaron, los mismos que exigieron disculpas públicas, ahora actúan como si nada hubiera pasado. Ahora los tratan con respeto. Ahora reconocen su valía. ¿Por qué? ¿Cambió la verdad sobre lo que pasó? ¿Cambió la historia? ¿Cambió el pecado que supuestamente cometieron? No. Lo único que cambió fue el poder. Y cuando el poder cambia, la narrativa cambia. Las acusaciones se olvidan. Las condenas se revierten. La humillación se borra de la memoria colectiva. Porque las personas no tienen principios. Tienen intereses. Y sus juicios morales son simplemente racionalizaciones de esos intereses. Cuando eras débil, era fácil condenarte. Cuando eras vulnerable, era seguro atacarte. Cuando no tenías defensa, era conveniente usarte como ejemplo. Pero ahora que tienes poder, ahora que puedes beneficiarlos o perjudicarlos, ahora de repente eres valioso. Ahora de repente mereces respeto. Ahora de repente lo que hiciste no fue tan grave. Y aquí está la verdad brutal que la mayoría nunca acepta. Así es como funciona el mundo. Siempre ha funcionado así. Siempre funcionará así. No importa cuánto hablemos de justicia, de igualdad, de derechos humanos. En la práctica real, en las interacciones cotidianas, el poder determina todo. Determina quién tiene razón. Determina quién es creído. Determina quién es perdonado. Y una vez que comprendes esto, una vez que realmente lo internalizas, tu respuesta a la humillación cambia completamente. Porque ya no la ves como un juicio sobre tu valor. La ves como información sobre tu poder. Y la pregunta ya no es ¿cómo me redimo? La pregunta es ¿cómo me reconstruyo? Aquí es donde entra el gobierno brutal. La regla que transforma todo. Y la regla es esta: nunca caigas tan bajo que necesites pedir para volver a subir. Porque el momento en que pides, el momento en que suplicas, el momento en que te rebajas, confirmas que tu caída fue merecida. Confirmas que tu posición anterior no era realmente tuya. Confirmas que dependías de la generosidad de otros, no de tu propia capacidad. Y esa confirmación es permanente. Incluso si te perdonan, incluso si te dejan volver, siempre recordarán. Siempre sabrán que pueden quebrarte. Que pueden controlarte. Que pueden hacerte arrodillar si es necesario. Y esa información, ese conocimiento sobre ti, determinará cómo te tratan para siempre. Pero si, en lugar de pedir, construyes. Si en lugar de justificarte, creas. Si en lugar de suplicar aprobación, generas valor tan innegable que la aprobación se vuelve irrelevante, cambias la ecuación completamente. Porque ahora no estás siendo perdonado. Estás siendo reconocido. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. El perdón viene desde arriba. Es un acto de generosidad de quien tiene poder sobre ti. El reconocimiento viene desde la realidad misma. Es una admisión forzada de que existe valor objetivo en lo que has creado. El perdón puede ser retirado. El reconocimiento no puede ser negado. Y aquí está la conexión con el dinero, con la riqueza, con la construcción de abundancia material. Porque la riqueza real nunca viene de pedir. Nunca viene de convencer. Nunca viene de suplicar que alguien te dé una oportunidad. Viene de crear algo tan valioso que las oportunidades te buscan. Viene de construir capacidad tan innegable que el dinero fluye naturalmente hacia ti. Los pobres piden trabajo. Los mediocres piden aumentos. Los débiles piden que reconozcan su esfuerzo. Los poderosos construyen sistemas que generan valor independientemente de quien los apruebe. Y esa independencia, esa capacidad de crear valor sin necesitar validación externa, es exactamente lo que separa la riqueza temporal de la riqueza permanente. Porque cuando tu ingreso depende de aprobación, depende de que alguien te elija, depende de que alguien te dé permiso para prosperar, vives con miedo constante. Miedo a ser reemplazado. Miedo a caer en desgracia. Miedo a perder el favor de quien controla tu sustento. Y ese miedo te mantiene pequeño. Te mantiene cómodo. Te mantiene obediente. Pero cuando construyes capacidad real, cuando creas valor genuino, cuando desarrollas habilidades que producen resultados independientemente del contexto, te liberas. Ya no necesitas pedir.
Ya no necesitas convencer. Ya no necesitas que alguien te dé permiso para prosperar. Simplemente produces. Y el mundo responde. Y esa respuesta del mundo, esa reacción automática ante valor real, es lo que transforma la humillación en poder. Porque cuando regresas con capacidad genuina, cuando vuelves con resultados innegables, cuando retornas con poder que no puede ser ignorado, algo cambia en cómo otros te perciben. Y más importante, algo cambia en cómo tú te percibes a ti mismo. Ya no eres la persona que fue humillada. Ya no eres el que cayó. Ya no eres el que necesitó perdón. Eres alguien completamente nuevo. Alguien que fue forjado en el fuego de la adversidad. Alguien que aprendió las lecciones más brutales sobre poder, sobre naturaleza humana, sobre cómo funciona realmente el mundo. Y ese conocimiento, esa comprensión ganada a través del dolor, te hace incomparablemente más peligroso. Peligroso no en el sentido de violento. Peligroso en el sentido de impredecible. En el sentido de que ya no juegas según las reglas que esperan. En el sentido de que ya no te importa caer bien. Ya no te importa ser aceptado. Ya no te importa pertenecer. Porque aprendiste de la forma más dura posible que la aceptación es condicional. Que el amor es circunstancial. Que la lealtad es temporal. Y esa lección, esa comprensión brutal de la naturaleza humana, te libera. Te libera de la necesidad de ser querido. Te libera de la ilusión de que si eres bueno, serás protegido. Te libera de la fantasía de que el mundo es justo. Y esa liberación, ese despertar doloroso, es exactamente lo que te da acceso a un nivel de poder que los que nunca fueron humillados jamás alcanzarán. Porque ellos todavía creen en las ilusiones. Todavía operan bajo las narrativas reconfortantes. Todavía piensan que las reglas aplican por igual para todos. Todavía creen que el mundo premia la bondad. Y esas creencias los mantienen débiles. Los mantienen predecibles. Los mantienen controlables. Pero tú ya no. Tú viste detrás del velo. Tú experimentaste la verdad de la forma más visceral posible. Y ahora sabes. Sabes que el poder es lo único que importa. Sabes que el respeto viene de la capacidad, no de la simpatía. Sabes que el mundo no está dividido entre buenos y malos, sino entre fuertes y débiles. Y sabes, con una claridad que nunca podrías haber tenido sin haber caído, que prefieres ser temido que pisoteado. Y esa preferencia, esa elección consciente de buscar poder en lugar de aprobación, cambia todo. Cambia cómo negocias. Cambia cómo estableces límites. Cambia cómo valoras tu tiempo. Cambia cómo respondes a amenazas. Cambia cómo construyes riqueza. Porque ya no estás operando desde necesidad. Estás operando desde abundancia interna. Abundancia interna no es tener mucho. Es necesitar poco. Es haber comprendido que tu valor no depende de validación externa. Que tu poder no viene de posiciones otorgadas. Que tu riqueza no está determinada por lo que otros decidan pagar, sino por tu capacidad de crear, de producir, de manifestar valor en el mundo independientemente de las circunstancias. Y esa capacidad, esa habilidad de generar resultados sin necesitar aprobación, sin necesitar recursos externos, sin necesitar que las condiciones sean perfectas, es exactamente lo que se desarrolla en el valle más profundo. Es exactamente lo que se forja cuando estás solo, cuando nadie cree en ti, cuando todos te dieron la espalda. Porque en ese momento tienes dos opciones. Puedes desmoronarte. Puedes aceptar la narrativa de que realmente no valías nada. Puedes internalizar lo que dijeron sobre ti y vivir el resto de tu vida como una versión disminuida de lo que podrías haber sido. O puedes usar ese momento como combustible. Puedes convertir la rabia en disciplina. Puedes transformar el dolor en propósito. Puedes canalizar la humillación en hambre implacable de demostrar, no a ellos, sino a ti mismo, que eres infinitamente más de lo que cualquiera vio. Y cuando eliges ese segundo camino, cuando decides que la caída no será tu final sino tu comienzo, algo se activa. Algo primordial. Algo que estaba dormido mientras tu vida era cómoda. Una determinación que no puede ser quebrada porque ya fue probada en el peor escenario posible. Una claridad que no puede ser nublada porque fue destilada en el momento de máxima adversidad. Y con esa determinación, con esa claridad, empiezas a construir. No de forma desesperada. No de forma ansiosa. Sino con la calma inquebrantable de quien sabe que el tiempo está de su lado.
De quien comprende que la venganza más efectiva no es destruir a quienes te humillaron, sino volverse tan exitoso que tu sola existencia sea un recordatorio permanente de que estuvieron equivocados. Y aquí está donde la consciencia se expande. Donde tu percepción de la realidad cambia fundamentalmente. Porque ya no estás viendo el mundo a través de los lentes que te dieron. Ya no estás aceptando las definiciones que otros impusieron. Ya no estás operando dentro de los límites que te dijeron que respetaras. Estás creando tus propias definiciones. Estás estableciendo tus propios límites. Estás construyendo tu propia realidad. Y esa autonomía, esa soberanía mental, es exactamente lo que separa a los que viven vidas extraordinarias de los que simplemente existen dentro de guiones preescritos. Porque la vida común es una ilusión estructural. Es un conjunto de narrativas repetidas hasta que parecen verdades. Es un sistema de creencias diseñado para mantener a la mayoría en su lugar. Y mientras creas en esas narrativas, mientras aceptes esas creencias, permanecerás donde estás. Pequeño. Seguro. Controlado. Pero la humillación, cuando es procesada correctamente, cuando es transformada en lugar de internalizada, rompe esas narrativas. Destruye esas creencias. Te fuerza a cuestionar todo lo que pensabas que sabías. Y en ese cuestionamiento, en esa destrucción de certezas falsas, nace la posibilidad de construir algo real. Algo real. Algo que no depende de aprobación. Algo que no puede ser quitado por el capricho de otros. Algo que es verdaderamente tuyo porque lo construiste tú, en el momento más oscuro, cuando nadie estaba mirando, cuando nadie creía, cuando lo único que tenías era tu propia voluntad. Y ese algo, esa creación nacida del valle más profundo, tiene una cualidad que nada más posee. Tiene permanencia. Tiene peso. Tiene realidad. Porque no fue construida sobre las arenas movedizas de la opinión pública. Fue construida sobre la roca sólida de la capacidad probada. Y esa es la conexión con la eternidad. Porque la eternidad no es duración infinita. Es imposibilidad de ser olvidado. Es profundidad de marca. Es el tipo de impacto que trasciende tu existencia física porque está enraizado en algo más profundo que las circunstancias. Está enraizado en verdad. En capacidad real. En valor genuino. Y los que construyen desde ese lugar, los que se levantan desde la humillación más profunda sin pedir permiso, sin suplicar perdón, sin rebajarse, esos son los que dejan marcas permanentes. Esos son los que cambian industrias. Los que crean fortunas. Los que son recordados. No porque buscaran fama, sino porque construyeron algo tan real, tan sólido, tan innegable, que el mundo no tuvo opción excepto reconocerlo. Y el dinero, la riqueza material, es simplemente la consecuencia visible de esa construcción invisible. Es la manifestación externa de una transformación interna. Es la prueba física de que alguien se negó a permanecer caído. De que alguien convirtió la derrota en determinación. De que alguien transformó la humillación en poder. Pero la transformación real no es externa. Es interna. Es en la forma en que te percibes. En la forma en que interpretas los eventos. En la forma en que respondes a la adversidad. Porque después de haber caído y levantado sin ayuda externa, después de haber sido rechazado y construido valor sin validación, después de haber sido humillado y transformado eso en fortaleza, ya nada te asusta. Ya no temes al rechazo porque sobreviviste al peor rechazo posible. Ya no temes al fracaso porque convertiste el peor fracaso en tu mayor victoria. Ya no temes la opinión de otros porque aprendiste que las opiniones cambian con el poder, no con la verdad. Y esa ausencia de miedo, esa libertad total de la necesidad de aprobación, es exactamente lo que te da acceso a niveles de riqueza y poder que los que nunca cayeron jamás alcanzarán. Porque ellos todavía tienen miedo. Todavía están jugando a no perder. Todavía están protegiendo lo que tienen en lugar de arriesgar para construir lo que podrían tener. Entonces aquí está la revelación final. La humillación no es el final. Es una puerta. Una puerta que la mayoría nunca cruza porque están demasiado ocupados intentando volver a donde estaban antes de caer. Demasiado ocupados pidiendo perdón. Demasiado ocupados rebajándose para ser aceptados de nuevo. Pero esa puerta lleva a un lugar completamente diferente. Un lugar donde ya no necesitas aprobación porque construiste capacidad. Donde ya no temes el rechazo porque sobreviviste al peor rechazo.
Donde ya no juegas según reglas ajenas porque aprendiste que las reglas solo aplican a los débiles. Y ese lugar, ese estado de conciencia, es donde viven los verdaderamente poderosos. No porque nacieron ahí, sino porque fueron forjados ahí. Por el fuego de la adversidad. Por la presión de la humillación. Por la soledad de la reconstrucción sin apoyo. El gobierno brutal es este, usa la caída como catapulta. Usa el rechazo como combustible. Usa la humillación como educación sobre la verdadera naturaleza del poder. Y nunca, nunca caigas tan bajo que necesites pedir para volver a subir. Porque el momento en que pides, el momento en que suplicas, el momento en que te rebajas, confirmas que tu posición anterior no era tuya. Era prestada. Y lo prestado siempre puede ser quitado. Pero lo que construyes desde el valle más profundo, lo que creas cuando nadie está mirando, lo que manifiestas usando solo tu propia voluntad, eso es verdaderamente tuyo. Eso no puede ser quitado. Eso no depende de aprobación. Eso es poder real. Y cuando regresas con ese poder, no regresas pidiendo perdón. Regresas como evidencia viviente de que estuvieron equivocados. De que su juicio no determinó tu valor. De que su rechazo no definió tu destino. Y esa evidencia, esa demostración silenciosa pero innegable, es la transformación más brutal de humillación en poder que existe. Ahora sabes. Sabes que la caída no es el fin. Sabes que el valle es donde se forja el poder real. Sabes que nunca debes caer tan bajo que necesites pedir para subir. La pregunta es, cuando llegue tu momento, cuando enfrentes tu propia humillación, ¿qué elegirás? ¿Rebajarte y pedir, o desaparecer y reconstruir? Porque esa elección determinará todo. No solo si recuperas lo que perdiste, sino si te conviertes en alguien infinitamente más poderoso de lo que jamás fuiste antes de caer.